Ujú. Buenos días. Good morning. Vamos a orar antes de comenzar. Let us pray before we begin. Mm. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Usted nos dio su palabra, You have given us your word. nos dio la salvación. You have given us salvation. Padre, Mm. queremos compartir el Evangelio. Lord, we want to share the gospel Necesitamos de su gracia, and we need your grace. necesitamos de su misericordia. We need your mercy. Señor, el Lord, Evangelio the gospel no es sabiduría humana, is not humane wisdom, sino el Evangelio but the gospel en verdad es la gracia de Dios. is the grace of God. No importa, no depende del hombre, Señor. It doesn't depend on man, Lord. Solamente depende de la gracia de Dios. Only depends on the grace of God. Por eso le pedimos su gracia esta mañana So we're asking for your grace y queremos compartir su evangelio. and we want to share your gospel. Queremos que otras personas alcancen la salvación. That other people can have this salvation. Le agradecemos, Señor. We're thankful, Lord. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Sí, muchas gracias. Yes, thank you. Yo quiero compartir, quiero seguir compartiendo sobre el tabernáculo. I want to continue to speak about the tabernacle. Eh, Como el tabernáculo estaba en el desierto, ¿verdad? How the tabernacle was in the wilderness Y era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. and is a shadow of our Lord Jesus Christ. No era Jesucristo sí en sí mismo. It was not Jesus Christ, pero era una sombra de Cristo. But it was a shadow of Como Jesus para que nosotros pudiéramos conocer el corazón de Dios. so that we can know the heart of God. Por eso vamos a leer, vamos a continuar. Let us continue. O sea, aquí dice, ¿verdad? Que Jesús tenía que cumplir la redención eterna. That Jesus had to accomplish eternal redemption. Y no hay otra manera de recibir la salvación, There's no other way to receive salvation, solamente por la obra de Jesucristo. only by the work of Jesus. Tiene nada que ver con la sabiduría del hombre. Has nothing to do with the wisdom of Eh, man. Debemos el ser humano, o sea, el ser humano debe conocer el camino de la salvación, The human being should know the way of the heart. el camino de No, la no, the salvación. way of the salvation. Es únicamente a través de Cristo Jesús, And ¿verdad? it's only through Jesus Christ. Eso, yo escuché muchas veces escuchando al pastor Oxo Park And many times listening to Pastor Oxford Park, y puedo ver cómo él solamente habla de Jesús. I was able to see that he only speaks about Jesus. Para mí es un poco difícil, ¿verdad? Para mí, For me, it's a little bit difficult porque como predicador because as preacher, vienen muchos pensamientos, a lot of thoughts come. como por ejemplo, Like, for example, ah, las personas ya están aburridas de escuchar el mismo mensaje. oh, the people are bored from listening to the same message. Parece que solamente estoy hablando lo mismo. It seems like I'm only speaking the same thing. Y si continúo hablando del tabernáculo, And if I continue to speak about the sí, tabernacle, vamos a hablar de muchas cosas, yes, we're going to talk about many pero al things. final But in the solo end, va a salir Jesús, only Jesus, solo Jesucristo va a salir. only Jesus will come out. Entonces, uno quisiera hablar de otras cosas, ¿verdad? Even though one person wants to speak about other things, Como por ejemplo el caso mío, for example, my yo case, quisiera hablar de muchas cosas, I want to speak about many pero things. cuando veo el corazón del pastor, But when I see the heart of the pastor, él solo quiere hablar de Jesús. he just wants to talk about Y yo Jesus. pienso acerca del pastor. And I think about the pastor. ¿Cómo es que el pastor solamente habla de Jesús nada más? How can the pastor just only speak about Tantos Jesus? años, ¿verdad? So many Sí, el years. pastor tiene mucha sabiduría, Yes, the pastor has so much wisdom. pero el pastor sabe una cosa, But pastor knows one thing. solamente Jesús. Only Jesus. Las personas, el ser humano,
that the human Si being, solamente obtiene a Jesús, if they obtain Jesus, dentro de Jesús está todo. that inside Jesus there's Por everything. eso la salvación That's why salvation tenía que cumplirse a través de Cristo Jesús. has to be accomplished by Jesus. So, la redención eterna The eternal redemption, no hay nadie que la pueda cumplir, there's no one can accomplish it. solamente Cristo Jesús. Only Por Jesus. eso debemos hablar de Cristo Jesús, ¿verdad? That's why we should speak about Jesus Christ. Vamos a ver un versículo de la Biblia. Let us see a verse in the Bible. Dice en Hebreos 10:14, So in Hebrews 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Sí, en Hechos 10:14 nos habla de la muerte de Jesús en la cruz, And Hebrews 10:14 talks about the death of Jesus en la cruz. in the cross. Por este versículo que usted está mirando aquí, So the verse that you're seeing here, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Esta es la salvación eterna, ¿verdad? So this is the eternal salvation. Aquí este versículo de Hebreos So this verse of Hebrews nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. is talking about the death of Jesus at the cross. Dice una sola ofrenda, ¿verdad? By one offering, Significa que Jesucristo cuando murió en la cruz, that when Jesus died on the cross, con una sola ofrenda, with just by one offering, solamente por Él mismo, ¿verdad? just by himself, Le hizo perfectos para siempre, dice. he was perfected forever Dice que nos hizo perfectos para siempre. and made us perfect forever. Sí, entonces no es una perfección, no es una perfección temporal, It's not a temporary perfection. sino es una perfección eterna, ¿verdad? It's an eternal Es una perfection. salvación eterna. It is a eternal No salvation. tiene nada que ver con el ser humano, ¿verdad? It's nothing to do with human Es being. una obra terminada It is a finished work y una obra preciosa también, ¿verdad? and also a very precious work. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. For by one offering he has perfected forever. Y nosotros debemos conocer nuestra condición, ¿verdad? So we have to know our condition. ¿Qué somos nosotros? Who are we? Nosotros somos santificados, ¿verdad? We are sanctified. Significa hemos recibido la santidad de Dios. That means we receive the holiness of God. Significa que Dios nos separó del mundo, ¿verdad? That means God separated us from the world. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, When cuando Dios sacó a la gente de Israel, when God took out the people of Israel out of cuando, Egypt, cuando los sacó de Egipto, ¿verdad? when he took them out of Egypt, Dios los escogió a ellos, ¿verdad? God chose Como them una nación, as a nation, como un pueblo de Dios, as ¿verdad? people of God. Pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Those are the people that God Y Dios chose. quería guiarlos a ellos, And ¿verdad? God wanted to guide them. Pero Dios los separó de los egipcios, ¿verdad? God made them separated from Egypt. ¿Y qué les dijo a los egipcios? So what did the Egyptians say? No, ¿qué le dijo Dios a los egipcios? What did God say to the Dios Egyptians? le dijo a los egipcios, ¿verdad? God told the Perdón, yo estoy hablando mal. I'm sorry, I'm speaking wrong. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas? Perdón. What did God say to the Israelites? Una cosa que Dios les mandó claramente a los israelitas, One thing he told the Israelites que clearly no se unieran con los pecadores, ¿verdad? is not to be with sinners. Dios les advirtió una vez, God warned them once. Dios les advirtió, ¿verdad? God warning, ya. Dios les advirtió una vez, God warned them dos once, two veces, times. muchas veces les advirtió, ¿verdad? Many times God warned No them. se unan con los gentiles, dice. Do not go with the Gentiles. Que los hombres, ¿verdad? That the Que men, los israelitas, the que Israelites, no se casaran con las mujeres que no se casaran con las mujeres que no eran israelitas, ¿verdad? for the Israelite men not to marry women that's not an ¿Por Israelite. qué? Why? ¿Qué les dijo Dios? Les dijo así. Because God said this. Ellas They van a desviar tu corazón. will desviar. Go- Oh, um, van a they hacer que will, tu corazón se aparte de they'll Dios. make your heart depart from God. Pero ellos no escuchaban, ¿verdad? But they didn't Cuando listen. ellos se unían en matrimonio con mujeres que no eran israelitas, When they married women
when they married women that were not an Israelite, tal como Dios lo dijo, ¿verdad? just like how God, Exactamente como Dios lo dijo. exactly how God Estas said. personas desviaban el corazón de ellos Their heart went the other y direction. ellos terminaban adorando a otros ídolos, They started worship, worshiping idols, terminaban adorando a otros dioses, ¿verdad? worshiping other Y gods, era gran maldad, and ¿verdad? it was great Por eso evil. Dios les advirtió a ellos That's why God warned una them vez, one dos time, two veces, times. no se unan con mujeres que no son israelitas. Do not marry those who are not an ¿Por Israelite. qué? Ellos Why? no conocen de Dios, Because ¿verdad? they don't know God. Ellos no saben de Dios. They don't know. Ellas te van a hacer adorar a sus dioses. They'll make you worship other Y eso gods. lo pudimos ver por toda la Biblia, ¿verdad? And you can see that throughout the whole ¿Qué Bible. significa que somos santificados? What does it mean that we are sanctified? Significa que somos separados. It means that we are separated, Significa que nosotros pertenecíamos al mundo, that we used to belong to the world. pertenecíamos al mundo, We ¿verdad? belong to the world. Pero Jesús nos compró con su sangre But Jesus bought us with his y ahora blood. pertenecemos al pueblo de Dios. Now we belong to the world of God. Ahora ya no somos más pecadores, ¿verdad? Now we're no longer sinners. Sí, Yes. las personas, nosotros ya no debemos seguir el camino del mundo, That we should not walk the world's path, sino debemos seguir el camino de Dios. that we should walk God's path El camino de Dios, and ¿verdad? the El path of camino de la God, the iglesia, path of the el church, camino de la the path salvación, of el salvation, camino de predicar este evangelio, the ¿verdad? path to preach his ¿Qué gospel. dice aquí? Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice. Because it says, for by one offering he has made perfected forever those who are being Ya, Dios sanctified. nos hizo perfectos para siempre, ¿verdad? God has made us perfect forever. Ya no tenemos ninguna relación con el mundo. We don't have any more relationship with the world. Estamos en este mundo, We are in this world, pero no pertenecemos al but mundo. we do not belong to the Eso world. está muy claro en la Biblia. And that's very clear in the Eso Bible. no es un invento. It's not an invention. Es algo pero muy claro en la Biblia. It's something very clear in the Vamos a ver Bible. otro versículo de la Let Biblia. us see another verse in the Bible. En Hebreos 9:12 Hebrews 9:12. dice así, It dice, says y no this. por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Sí, Jesús cumplió la redención eterna, ¿verdad? So Jesus fulfilled the eternal redemption. ¿Qué significa redención? What does it mean, redemption? La palabra redención The word redemption viene de la palabra redimir, comes from the word de redeem, la acción de redimir, ¿verdad? the action of Redeem. redeem. La palabra redimir, ¿cómo podemos explicar redimir? How do you explain redeem? Como por ejemplo, mi hija tiene una deuda For example, my daughter has a debt. y ella no puede pagarla, ¿verdad? She cannot pay it. A las personas a las que les debe, And the people that gave no, a la que ella les debe mucho, the people that she owes, ellos quieren poner en la cárcel a ella they want to put her to jail, y ella no puede pagar, nunca puede pagar. and she can never pay. Pero yo, ¿verdad? But me, Yo soy muy rico, I'm very rich. tengo mucho dinero I have a lot of y money, yo quiero pagar la deuda de ella. and I want to pay her Y yo debt. me presento con las personas a las que ella les debe dinero. And I go to the people that she owes money Y to, yo me presento y yo hablo con ellos. and I speak with them. Yo les digo, I tell them, vengo a redimir a mi hija. I came to redeem my daughter. ¿Qué significa vengo a redimirla? What does it mean to redeem? Vengo a pagar su deuda. To pay her debt. Entonces, cuando pago la deuda de ella, So when I pay her debt, ella queda libre de esa deuda, she ¿verdad? becomes free from that debt. Ella queda libre. She becomes free. Significa que yo le he dado redención. Means that I gave her redemption. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. That's what our Lord Jesus Christ Dice, did. y no por sangre de machos cabríos. Not with the blood of goats and calves. Significa, Jesús no usó sangre de machos cabríos, That means Jesus did not use the blood of goats and ni calves. tampoco de becerros, Mm, nor cows, cows,
sino dice que por su propia sangre, but ¿verdad? his own blood Por su propio sacrificio, and his own sacrifice. por esa ofrenda, ¿verdad? For that offering, Dice que entró una vez para siempre, dice. that he entered the most holy place once for all, Dice, y obtuvo habiendo tenido eterna redención, dice. having obtained eternal redemption. El pago solo se dio una sola vez. The payment was just one time. No, no se dio dos veces, It ¿verdad? wasn't two El times. pago por el pecado The payment of sin solamente se dio una vez was only one en time toda la eternidad. in all of eternity. Solamente se hizo un solo pago nada más. He just did one payment. No hay dos pagos, ¿verdad? There's no two No es la payments. mitad. It's not half. Oh, Jesús pagó un poco del pecado Oh, Jesus paid just a little bit of y sin luego tiene que pagar la otra parte. and he has to pay another part. No, No. Jesús ya no puede morir otra vez, ¿verdad? Jesus cannot die again. En toda la eternidad In all of eternity, solo hubo un solo pago nada más, there ¿verdad? was just one ¿Y payment. este pago dónde se dio? And where did this payment happen? Este pago se dio en el mundo de Dios, This en el mundo de la eternidad, this ¿verdad? payment happened in the world of En eternity, el reino de Dios. in the kingdom of Cuando God. Jesús dio un solo pago nada más, When ¿verdad? Jesus made only one payment, No es que tenía que pagar dos veces, it's not that they have to pay two times. porque Why? solamente un solo pago nada más. Only one offering. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by one offering they were made Vamos a leer perfect. otra vez, porque se Yes, le olvida a mi hija. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by one offering he has perfected forever those who are being El, sanctified. el único que podía dar ese pago era Jesús. The only person that can pay this is Jesus. Es el único que podía ir al cielo, The only person that can go to heaven, era Él. it was him. Por eso Él fue al reino de Dios, That's why he went to the kingdom of God, llevando su propia sangre, ¿verdad? taking his own blood. Ya no era sangre de It becerros, was not the blood of goats. no era sangre de animales, It ¿verdad? was not the Era goat. y It was not the blood of él, animals. él llevó su propia sangre, ¿verdad? He took his own Y blood llegó al reino de Dios and came to the y kingdom of God pidió el pago perfecto, and ¿verdad? gave the perfect payment. Por eso That is el why pecado sin se quitó una vez para siempre. was taken forever. Por eso cuando Dios mira, ¿verdad? Cuando Dios mira, cuando Dios nos mira a nosotros, When God sees us, sí, vamos a leer un poquito más la Biblia, let por us read a favor. little bit more of the Bible. Vamos a ver este versículo de la Biblia. Let us read this verse in the Bible. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, So Daniel chapter 9 verse está 24, escrito así, ¿verdad? it says O this. sea, toda la Biblia And the whole Bible, habla lo mismo, it speaks the same. habla acerca de Jesús. It talks about El Jesus. tema de la Biblia The theme of the Bible es Jesús, is Jesus, la salvación. salvation. Ese es el tema. That is the theme. Sí, por eso si podemos hablar de Jesús toda nuestra vida, And if we speak about Jesus our whole lives, eso sería maravilloso, ¿no? that's very marvelous. Sí, sería muy Amazing. bueno que pudiéramos hablar de Jesús That we toda can- nuestra vida. That we can speak about Jesus our whole life. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgressions, to make an end of sins, to make recollection for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions and prophecies, and to anoint the most holy. Sí, 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 aquí está muy exacto, ¿verdad? So this is very exact. Esta profecía This prophecy exactamente se cumplió en Jesús. was exactly completed by Jesus. Se cumplió perfectamente en Jesús, It ¿verdad? was it was completed by Jesus. Esas 70 semanas de Daniel, ¿verdad? The 70 weeks of Daniel Se cumplieron perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? was completed by Jesus Fueron, perfectly. fueron exactamente cumplidas en It- Cristo Jesús. It was completed perfectly in Se, Jesus. se refiere a 490 años, ¿verdad? It means 49, 490 years, ahí está 490 escrito. years. Son 490 años, ¿verdad? 490 A years. eso se refiere. That's what it's Son talking about. 70 semanas, dice.
70 weeks. Es 7 años hacen una semana. So 7 years is, wait, no. Sí, 7 años hacen una semana. 7 years is 1 week. Son 70 por 7, So wait, 70, 70. 70 times 7 Es 490 años, ¿verdad? is 490 weeks. Exactamente como Daniel lo dijo, Just exactly like Daniel así said, como él lo profetizó, just like how he prophesied, exactamente así sucedió, ¿verdad? exactly that's what ¿Qué es happened. lo que dice la Biblia? What does the Bible say? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Daniel habló esta profecía, ¿verdad? Daniel spoke of this prophecy. 70 semanas, dijo. 70 weeks. ¿Para qué? For what? Para terminar la prevaricación To finish the transgression y poner fin al pecado. and to make an end of sin. Entonces So Jesús Jesus puso fin al pecado, ¿verdad? put an end to sin. Así como lo habló Daniel, Just like how Daniel así spoke, perfectamente está en la Biblia, ¿verdad? it's exactly in the Bible. Jesucristo puso fin al pecado. Jesus put an end to sin. Sí, por eso Jesucristo puso fin al pecado, ¿verdad? So Jesus put an end to sin. Si una persona fija su mirada en Jesús, If one person just looks at Jesus, perdón, sorry, si la persona, ¿verdad? if the people No ponen su mirada en Jesús, do not look at Jesus sino que miran sus propias obras, ¿verdad? and just look at their works, ¿Qué pasa? what happens? Su corazón Their hearts será presionado, become oppressed por el pecado. of sin. ¿Es cierto o no es cierto? Is that true or not? Ustedes que están viendo, That you are that's here, ustedes que están mirando esto, ¿verdad? you are that's seeing Si this. ustedes no ponen su mirada en Jesús, If you do not see your if if you don't look at if you Jesus, don't put your eyes on Jesus, ¿verdad? Si usted no pone su mirada en Jesús, if you do not put your eyes on Jesus, entonces, ¿qué sucederá con usted? so what will happen to you? Usted terminará mirando sus propias obras. You finish by just looking at your works. Porque aquí, ¿qué dice Daniel, verdad? Because what does Daniel ¿Y say? qué está diciendo Daniel? Dice, does 70 Daniel semanas say? están determinadas sobre tu pueblo 70 weeks are determined for your people y sobre tu santa ciudad. and for your holy Está city. hablando de Jerusalén. He's talking about Jerusalem. Dice, para terminar la prevaricación To finish the y transgression, poner fin al pecado, dice, to make an end of sin, y expiar la iniquidad. to make reconciliation for Ujú. iniquity, Ajá. Para traer la justicia perdurable. to bring an everlasting righteousness. ¿Qué significa justicia perdurable? What does it mean, everlasting Es righteousness? la redención eterna, It ¿verdad? is the eternal Ya redemption. estaba determinado It así. was already determined Cuando Jesús murió, when Jesus Él died. es nuestra eterna redención, ¿verdad? He is our eternal Por redemption. eso ya no hay pecado. So there is no sin. Cuando la persona fija sus ojos hacia Dios, When people look and see God, cuando la persona mira a Jesús, when they look at Jesus, claramente se da cuenta. they clearly realize, Realmente es verdad. oh, this is true. Jesús puso fin al pecado. Jesus finished sin. Pero si la gente no fija sus ojos en Jesús, But if people do not look in Jesus, empiezan a ver sus obras, they ¿verdad? look at their works. Ya, sí, Jesús perdonó mi pecado, sí. Oh, yes, Jesus washed away my sin. Pero yo todavía peco. But I still sin. Pero yo todavía esto. I still ¿Por this. qué? Why? En lugar de ver a Dios, Instead of looking at miran God, a sí mismos, they ¿verdad? look at themselves Y terminan fracasando, and they fail terminan fracasando delante de Dios. and they fail in front Y of God. esa salvación eterna And that eternal salvation viene a ser, viene a representar nada para ellos. represents nothing for them. Solamente hablan de Jesús They only speak about y Jesus solamente alaban a Dios. and they only praise God Hacen tantas cosas, ¿verdad? and they do many things, Pero but terminan como pecadores. they finish as sinners. ¿Por qué? Su Why? mirada no está puesta en Jesús, Because their eyes are not upon Jesus, sino hacia sí mismos, ¿verdad? but at themselves. Están mirando a sí mismos. They're looking at themselves. Por eso, That el is why corazón de estas personas, the heart of these por people, no mirar a Jesús, for not looking at es Jesus, opresionado por el pecado. that is Y, oppressed by sin. y Dios And no puede trabajar libremente en ese tipo de corazón. God cannot work in that type of heart. Debemos de ver a Jesús, We ¿verdad? need to look at Jesus. Jesús, dice la Biblia, dice, So the Bible says,
para terminar la prevaricación. to finish, sorry, to finish the Transgression. transgression. Así dice, That's what it says. para terminar la prevaricación To finish the y transgression, poner fin al pecado. to make an end of sin. Ya Jesús puso fin al pecado, ¿verdad? Jesus put the end of sin. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Consumado es. It is finished. Así dijo él, ¿verdad? That's what he said. Mire, la Biblia es perfecta. And the Bible is perfect. La Biblia habla The perfectamente. Bible speaks perfectly. Necesitamos maestros. We need teachers. Necesitamos personas que hablen de Jesús. We need people that speak about Por Jesus. eso yo también tomé una decisión también. That's why I also made a Yo decision. voy a hablar conocimiento, Am I going to speak about knowledge? voy a hablar ciertos conocimientos, Am I just going to speak about certain o voy a knowledge? hablar de Jesús. Or am I going to talk about Jesus? Mirando al pastor Oxopar, Looking at Pastor Oxypark, siento una gran admiración por él, ¿verdad? I had a great admiration for him. Tantos años él solamente ha hablado de Jesús. For many years, he only spoke about Jesus. Y él ha enseñado muy preciso, con mucha precisión acerca de nuestro Señor Jesucristo. And he spoke with great precision of our Lord Jesus Por eso Christ. tengo mucho agradecimiento, ¿verdad? So I'm really Y thankful. aquí dice que ya estaba determinado que él pondría fin al pecado. So it says that to finish the transgression, to make an end of sin. Dice que puso fin al pecado, ¿verdad? That he made an end of Y sin. luego, ¿qué más hizo? And what else did he do? Para traer la justicia perdurable. To bring everlasting righteousness. Everlasting righteousness en inglés es muy preciso. To bring everlasting righteousness is precise. Justicia eterna, ¿verdad? Or everlasting Eternal righteousness, right? Yeah, Es eternal una righteousness. justicia eterna, is eternal que somos righteousness. justos para toda la eternidad, ¿no es That we así? are righteous for the whole eternity. Jesús cumplió la redención eterna, ¿no? Jesus bought the Y eternal aquí dice, mire, righteousness. si usted mira aquí en Hebreos, dice, It says here in Hebrews, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Redención eterna, ¿verdad? Eternal redemption. ¿No le parece maravilloso? Isn't that marvelous? Cuando Jesús entró en el reino de Dios, ¿verdad? When Jesus entered the kingdom of God, Dando su propia sangre, making his own blood, ya no hay más pecado. there's no more sin. Cuando Dios mira, When Jesus sees, cuando Dios when God mira, sees, Dios mira al ser humano, ¿verdad? God sees human beings. Ya no tienes pecado. Oh, you don't have any sin. ¿Por qué no quieres creer? Why don't you want to believe? ¿Por qué quieres creer en ti mismo? Why do you want to believe in ¿Qué yourself? vas a hacer para salvarte? What would you do to save yourself? ¿Qué puedes hacer más mejor que lo que hizo Jesús? What can you do more better than what Jesus has done? ¿Hay algo mejor que tú puedes hacer? Is there something better that you can do? Aunque sabemos que no es cierto, Even though it's not true, no aceptamos, ¿verdad? we don't La accept gente it. no acepta. People don't accept it. Todavía quieren hacer algo. They still want to do something. Quieren confiar en sí They mismos. still want to believe in themselves. No, si yo tengo que hacer algo. No, I have to do something. Tengo que hacer algo. I have to do Y something. se quedan en eso, ¿verdad? And they're just stuck there. Ya Jesús terminó. Jesus finished it. Ya Jesús terminó todo, ¿verdad? Jesus finished Ya everything. puso fin al pecado. He put an end to sin. La gente necesita la fe. And people need the faith. Voy a terminar pronto. I'll finish Voy a, soon. terminar- voy a mostrar 3 gráficas I'm just going to show 3 y graphics. voy a explicar brevemente nada más And I'll just speak briefly para terminar. to finish. Fe es estar de acuerdo con Dios. So faith is according to God. Estar con un mismo corazón con Dios, It's the ¿verdad? same heart with God. La muerte de Jesús en la cruz, The death of Jesus at the cross. dice, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Through the death of Jesus at the cross, Dios dice que somos justificados, God says that we're justified, santificados y holy, sin pecado. and without sin. Pero But si nuestro corazón no está de acuerdo if our heart is not aligned con el corazón de Dios, with the heart of God, no podremos recibir su palabra. we cannot receive His word. De modo que debemos de recibir su palabra. And the moment we receive His De word, modo, that's why, that's why de que debemos recibir su palabra we should receive His para word mirar a Dios. to look at God. Vamos a ver. And then
Aquí está Pablo y Pedro There is Paul and Peter, como un ejemplo nada for más, ¿verdad? example. Ellos tenían muchos defectos, They had a lot of weaknesses. eran carnales, ¿verdad? They were fleshly. Pero But Jesus, Hija, Dios. Pero Dios but God no se sentía incómodo morando con ellos. didn't feel God didn't feel uncomfortable being comfortable. with them. Dios no se sentía incómodo con ellos. ¿Por God qué? didn't feel uncomfortable being with them. Dios no Why? veía la obra de ellos, Because God did not see their works, sino que veía la sangre preciosa but they saw the precious de blood nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Eso era Christ. lo que miraba Dios en That's Pedro what God saw in Peter y en Pablo, ¿verdad? and Paul. Por eso Dios That's why yo God estaba muy contento con ellos, was ¿verdad? very happy with them. Yo hablando de Pedro y Pablo como un ejemplo nada I'm más. just speaking about Paul and Peter as an example. Dios podía manifestarse por medio de ellos dos. So God was able to manifest himself in the two of them, También a través de nosotros, ¿verdad? even also through us. Dios desea manifestarse a través de nosotros. God desires to manifest through us. Mientras Jesús estaba en la tierra, While Jesus was on the earth, Dios se manifestaba por medio de él, God manifested himself through por him, medio de Jesús. through Jesus. De la misma manera, ¿va? The same way, Se manifestaba por medio de Pedro y Pablo he manifests himself through Peter and Paul, y se manifestará por medio de nosotros. and also will manifest through us. Nosotros ya no tenemos pecado. We do not have sin. Jesús cumplió la redención eterna. Jesus finished the eternal redemption. Jesús cumplió la redención eterna. Jesus fulfilled the eternal redemption. Vamos a orar. Let us pray. Padre Dios, Dear God, gracias por Cristo Jesús. thank you for Jesus Christ. Gracias por darnos la salvación eterna. Thank you for giving us eternal salvation. Y en verdad, Señor, Truly, Jesús Lord, terminó con el pecado. Jesus finished the sin. Señor, Lord, mucha gente many va a people la iglesia, go to church, pero siguen creyendo que tienen pecado. but they believe that they have sinned. Por eso Dios no puede manifestarse en ellos. That's why God cannot manifest himself through them. Al final, In the end, no podrán ir al reino de Dios, they cannot go to the kingdom of God, porque aunque hablaban de Jesús, because even though they spoke about Jesus, pero no creían en Él. but they don't believe in him. Creer en Jesús, Believing in Jesus, creer en Jesús significa no tengo pecado. believing in Jesus means that I do not have sin. Gracias, Señor. Thank you, Oramos Lord. en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Espero que pasen buen día. I hope you all can have a good day. Hablen de Jesús. Please speak about Jesus.